¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. ¿Qué tal, Arun? Buen día, Fabián. Buen día, Ariana. Buen día, Antonio. Buen día a todos ustedes. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre el indigenismo. Recuerda que el indigenismo es uno de los movimientos importantes dentro del Perú. Se desarrolla en la segunda década del siglo XX. Así que vamos a hablar un poco sobre estas características fundamentales del indigenismo y también a tratar sobre algunos aspectos sobre las novelas El mundo es ancho y ajeno, y también sobre los ríos profundos. Recordemos entonces que el indigenismo es un movimiento cultural que aparece en la segunda década del siglo XX con el propósito de reivindicar y liberar al campesino de la opresión de los terratenientes blancos y mestizos. Eso quiere decir que el indigenismo también tiene una propuesta política, ideológica dentro de su manifestación literaria. ¿Qué tal? Buen día, Jonathan. Buen día, Mari. Buen día, Angie. Buen día, Yesenia. El indigenismo apela a diversos discursos como el histórico, el antropológico, el jurídico, el lingüístico, el testimonio, entre otros. Por ejemplo, en el plano jurídico, ¿no? Vamos a encontrar algunos cuentos de López Albujar, ¿no? Que inserta estos elementos jurídicos. Por ejemplo, en el caso del testimonio, el lingüístico, el antropológico, podemos encontrar a Arguedas, ¿no? Entonces vamos a encontrar a muchos autores que tienen diferentes discursos, ¿no? Utiliza diferentes expresiones dentro de esta mirada del indigenismo. Dejan de lado el exotismo modernista y el idealismo romántico de fines del siglo XIX e inicio del siglo XX. Eso quiere decir que el indigenismo no va a utilizar estos lineamientos románticos o modernistas que estaban vigentes hasta, ¿no? el siglo XIX. Así que vamos a encontrar algunos aspectos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en el indigenismo se va a diferenciar de la postura del indianismo, porque en el indigenismo no vamos a encontrar una mirada paternalista, ¿no? En cambio, en los autores del indianismo, que son los precursores de esta postura, vamos a tener algunos aspectos muy importantes, ¿no? Entonces, ten en cuenta esos aspectos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? En el caso de el indigenismo, esto va a aparecer en la segunda década del siglo XX. Sin embargo, vamos a encontrar algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, ¿no? En este contexto del surgimiento del indigenismo, se va a desarrollar, por ejemplo, la aparición de la Asociación Proindígena por Pedro Zulem y Doria Mayer. Aquí vamos a encontrar algunos aspectos muy importantes, ¿no? Eh, esta asociación proindígena va a buscar la manera de ayudar a las comunidades bajo litigios que se estaba desarrollando contra ya sea las haciendas, contra algunos terratenientes. Así que la asociación proindígena va a ser uno de los primeros mecanismos, ¿no? de ayuda para las comunidades
ya que de pronto estaban siendo despojadas por sus tierras, ¿no? En este contexto del Oncenio de Leguía, entre 1919 y 1930, se da la ley de conscripción vial, que al final vamos a encontrar que son los campesinos quienes van a realizar estas faenas. Así que vamos a observar una vez más cómo de pronto el Estado, de alguna u otra manera, lo que está haciendo es la explotación al campesino. También en este contexto se va a realizar diferentes levantamientos campesinos en la parte sur andina del Perú, la parte norte andina del Perú y la parte centro andina. En el plano cultural, en 1920 aparecerá Cuentos Andinos de López Albújar, dando inicio al movimiento indigenista en la literatura. En 1922 aparecerá Trilce de César Vallejo, y Trilce iniciará la postura de vanguardia en el Perú. Quiere decir que tanto los autores indigenistas como también los autores de vanguardia van a convivir, ¿no? Van a convivir en este contexto. Sin embargo, los autores del indigenismo no van a utilizar herramientas de vanguardia, ¿no? En estos primeros años no van a utilizar herramientas de vanguardia, ¿ya? Van a convivir, sí, pero no van a utilizar herramientas de vanguardia durante estos primeros años. Más adelante ya el indigenismo logrará influenciarse de la vanguardia, ¿no? Pero en sus primeros años no. También vamos a encontrar en el plano político la aparición de dos partidos, el Partido Aprista Peruano en 1924 por Aya de la Torre y el Partido Socialista Peruano en 1928 por José Carlos Mariátegui, que luego se llamará el Partido Comunista en el Perú. Estos dos partidos van a ser importantes dentro del panorama político y social de aquellos años. Aparecerá también la revista Mauta. Recuerda que esta revista está dirigida por José Carlos Mariátegui, que va a permitir la difusión de temas sociales y políticos literarios en esta época, ¿no? Al igual que lo fue en su momento la revista Colónida, ¿no? Fue una revista muy importante, ¿no? Que rompe un poco los estamentos tradicionales en esa época. Así que la revista Mauta va a ser otra revista también importante dentro de su época. Y en 1928 aparecerán los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. En estos 7 ensayos, recuerda que el último ensayo se habla sobre la literatura, ¿no? Y en este último ensayo hace un balance también sobre el indigenismo. Recuerda que en los 7 ensayos se habla sobre la problemática del campesino, ¿no? Desde una visión eh, nacional. Por eso que esta obra de los 7 ensayos es también una obra fundamental dentro de la visión del indigenismo. En el último ensayo, como se está hablando de la literatura, Mariátegui habla, por ejemplo, de que nuestra literatura pasó de una literatura dependiente, ¿no? Que es la época colonial, a una literatura cosmopolita, ya en la época donde se está desarrollando el posmodernismo, ¿no? La ruptura con esta visión española. Él habla un poco de cómo va evolucionando nuestra literatura peruana, de una literatura que todavía estaba regido por parámetros españoles a pesar de habernos liberados de España. Recuerda el romanticismo o el costumbrismo, todavía tenía influencia española, ¿no? Luego habla sobre la literatura cosmopolita y la literatura nacional. En la literatura nacional menciona, por ejemplo, a Vallejo, y también hace un balance del indigenismo. Recuerda que el indigenismo ya hasta esta época de publicación de los 7 ensayos ha pasado 8 años, ¿no? Desde la publicación de Cuentos Andinos de López Albújar. Así que va a ser un balance sobre estas obras que se desarrollan, ¿no? En el Perú. Él habla que el indigenismo era un movimiento que sí o sí iba a surgir producto de los conflictos que se mencionaban, que se presentaban, ¿no? En el país. Así que el artista no era indiferente ante esos acontecimientos y por ello es que surge el indigenismo. Así que vamos a tener en cuenta
este contexto para el surgimiento de este movimiento cultural. Recuerda que el indigenismo no solamente va a estar vinculado a la literatura, va a ser un movimiento cultural que se presenta ya sea en la fotografía, por ejemplo, con Martín Chambi, en el caso de la pintura, como las pinturas de José Sabogal, entre ellos el Barayoc, como están observando ahí. Tenemos también en la escultura, como por ejemplo Ismael Pozo Belit, ¿no? Con la yunta. Son entonces algunas manifestaciones que se van mostrando dentro del indigenismo. En los siete ensayos, Mariátegui nos menciona algunos aspectos respecto al mundo campesino. Nos menciona, por ejemplo, dice en los siete ensayos, el indio no representa únicamente un tipo, un tema, un motivo, un personaje, representa un pueblo, una raza, una tradición, un espíritu. Lo que está mostrando Mariátegui en este caso sobre el indigenismo es que la visión que se planteaba o que se tenía sobre el campesino va a variar, ¿no? Antes se veía al campesino solamente como un elemento decorativo, ¿no? Por eso dice, no representa únicamente un tipo, un tema, un motivo, un personaje, ¿no? Ahora representa un pueblo, ¿no? Ya abarca no solamente como personaje individual, sino también como un personaje colectivo que está vinculado a alguna tradición, a algunos elementos culturales, ¿no? Por eso que el indigenismo trae consigo esos aspectos y se va alejando de la postura tradicional, ¿no? Que se veía del indio como un ser exótico. Ten en cuenta todos esos aspectos representativos de la manifestación literaria. Dice, es una literatura de mestizos, por eso se llama indigenista y no indígena. Si debe venir, vendrá a su tiempo cuando los propios indígenas estén en grado de producirla. Dice, el problema indígena tan presente en la política, la economía y la sociología no puede estar ausente de la literatura y del arte. Esos son entonces algunos aspectos importantes dentro de la manifestación literaria, ¿no? Ten en cuenta en todos esos detalles dentro de la producción. Ahora vamos a mencionar un poco el antecedente de lo que es el indigenismo, ¿no? Recordemos que cuando se habla del indigenismo, ¿no? Vamos a mencionar algunos aspectos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, hay un antecedente vinculado a esta postura del indigenismo. En este caso, por ejemplo, vamos a tener en cuenta a dos autores, ¿no? Clorinda Mato de Turner y también el autor González Prada. En el caso de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Estamos observando que la autora, ¿no? Está vinculado a esta mirada paternalista que se tiene sobre el indio. Recuerda que esto ya habíamos mencionado, ¿no? Cuando hablamos sobre el realismo, ¿no? Habíamos señalado un poco la mirada que se tiene sobre el aspecto, ¿no? Del campesino dentro de la concepción del realismo, ¿no?
Clorinda Mato de Turner muestra al indio en su orfandad. Su redención de los indios requiere de la protección de los blancos o criollos instruidos. Por eso que hablamos sobre la mirada paternalista, ¿no? Porque se muestra cómo de pronto el campesino es visto como un ser indefenso, que no puede enfrentarse, ¿no? al gamonal, que no puede enfrentarse de pronto a los elementos, ¿no? opresivos, ¿no? Y recuerda que Clorinda Mato de Turner se nutre de González Prada, ¿no? Recuerda que González Prada nos hablaba sobre esta trinidad embrutecedora del indio, ¿no? Entonces vamos a encontrar aquí a la obra Avecinido la representación del opresor, el cura, el alcalde y uno de los representantes de Quilla, ¿no? Esos son algunos aspectos fundamentales. En Avecinido, lo que se va a mostrar es cómo de pronto se está oprimiendo a un pueblo, en el pueblo de Quilla, bajo la figura del cura, del alcalde, o sea, bajo la figura de el sistema eclesiástico, bajo la figura del sistema estatal, ¿no? Entonces, por eso se muestra al indio en su orfandad, porque el indio no puede recurrir, ¿no? a otros estamentos, porque son esos estamentos los que están albergando esa noción de la opresión. Y también van a plantear algunos aspectos pedagógicos, como González Prada en sus obras, ya sea Discurso en el Politeama, Nuestros Indios, ¿no? Plantea también estos aspectos pedagógicos, ¿ya? Denunció la explotación del indio, al inicio plantea una propuesta pedagógica, luego una propuesta social y económica, ¿no? Eso es lo que va a mostrarse en el caso del indigenismo, ¿no? Ahora, Tomás Escajadillo va a ser uno de los autores bueno, uno de los intelectuales que busca analizar todo este desarrollo del indigenismo. Y Tomás Escajadillo nos menciona, por ejemplo, cómo diferenciar una obra indigenista de una obra indianista. Porque recuerda que el indianismo está dentro del siglo XIX, ¿no? De esta percepción que tiene sobre el campesino dentro del siglo XIX. Dice, y indica que para definir una obra literaria como indigenista no basta que esté presente un sentimiento de reivindicación hacia el indio, ni presencia del tema indígena. Tales serían características de una obra indianista, por ejemplo, Avecenido, donde se presenta el sentimiento de reivindicación del campesino, ¿no? Y también la presencia del tema indígena, la explotación hacia los campesinos. Dice, para hacerlo, para hacer una obra indigenista, el texto literario debe además superar estilos del pasado, ¿no? El texto literario entonces debe superar estilos del pasado como la visión romántica del mundo andino, ¿no? Y tener una suficiente proximidad en torno al mundo novelado, ¿no? Una suficiente proximidad. ¿Qué quiere decir? Que en el indigenismo vamos a observar, primero, que se aleja de esta visión exótica, romántica del mundo andino, ¿no? Y ya se tiene una mirada más realista, una mirada que incluso se inserte estos elementos, estos vínculos con lo mitológico, ¿no? Con las referencias culturales. Por eso que hay esa suficiente proximidad sobre la problemática del campesino, sobre la percepción y el mundo andino que se tiene que reconstruir. Y eso lo podemos encontrar en El mundo es ancho y ajeno, en la obra Los ríos profundos, ¿no? ¿Cuáles son las características que se plantea en el indigenismo? Por tanto, uno de los temas que está presente en el indigenismo es la problemática sobre la tierra, ¿no? El enfrentamiento del campesino contra el gamonal. La revaloración de la cultura andina, otro aspecto también importante dentro de la visión del indigenismo. Se busca revalorar, se busca rescatar algunos relatos orales, eh, mitos, leyendas.
¿no? Huaynos, por ejemplo, ¿no? Todo eso se busca rescatar. También hay una lucha social contra el gamonalismo, un enfrentamiento desde el plano político e ideológico, ya que sucede que el gamonal va a ser aquel que esté destruyendo eh, estas comunidades, ¿no? Y por eso que se manifiesta este enfrentamiento, ¿ya? Se da el uso del narrador tradicional, ¿no? Recuerda que el indigenismo todavía utiliza estos elementos tradicionales, un narrador tradicional, eh, la narración lineal y cronológica, el narrador omnisciente o el narrador personaje que puede ser protagonista, ¿no? Esto poco a poco va a variar, como les decía, al inicio el indigenismo no se nutre de la vanguardia, ¿no? Pero ya en los años 50 se va a desarrollar lo que se denominaría el neoindigenismo, ¿no? Y aquí en el neoindigenismo ya se va a implementar elementos de la vanguardia, como también el pensamiento mágico, mítico del mundo andino. Y se muestra una visión animista dentro del indigenismo. Esa mirada animista lo tiene Arguedas en sus producciones narrativas. Esas son entonces algunas características que se están mostrando en el indigenismo. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que hemos hablado sobre el contexto, sobre el antecedente, sobre las características del indigenismo? En el caso de la visión animista, se habla sobre qué? Sobre los aspectos dentro de la narrativa indigenista cuando se da vida a elementos de la naturaleza. O sea, cuando la naturaleza cobra vida, eso es el aspecto animista, ¿no? En el caso de la literatura indigenista, ¿no? Y esto se da ¿por qué? ¿Por qué se da estos aspectos de darle vida, elementos humanos a algo inerte? Sucede que dentro de la visión, dentro de la cultura andina, hay una relación muy cercana con la naturaleza, ya que la naturaleza está reflejada a través de sus dioses. Y por eso que hay una mirada animista, una visión animista, porque hay un respeto a la naturaleza, ya que la naturaleza en cierta medida refleja esta concepción de los dioses andinos, ¿no? Por ejemplo, la Pachamama, la tierra, Inti, el sol, Quilla, luna, ¿no? El Guamani o el Apu, que están vinculados a los cerros protectores. Entonces ahí vamos a encontrar que se da vida a estos seres, ¿no? Y esa es la visión animista, darle vida a estos seres inanimados. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas, dudas por ahí? ¿Todo ok? Muy bien. Pasamos entonces al siguiente punto.
En el caso de las etapas que se muestran en el indigenismo, aquí también Tomás Escajadillo nos menciona, ¿no?, que el indigenismo como movimiento cultural va a tener dos etapas, ¿no? Estas dos etapas son el indigenismo ortodoxo, que quiere decir el indigenismo tradicional, ¿no? Es un indigenismo que está mostrándonos, por ejemplo, una mirada objetiva, ¿no? El indigenismo ortodoxo es aquel indigenismo que plantea, por ejemplo, ¿no?, la visión objetiva, racional, dentro de su discurso. Y esto está vinculado a la visión positivista. Eso quiere decir que el narrador de la narrativa ortodoxa, el narrador no va a estar familiarizado con el mundo andino desde un enfoque interior. ¿Por qué? Porque el narrador del indigenismo ortodoxo, como es, dice, básicamente realista según el modelo del siglo XIX, va a describir los acontecimientos, va a describir los sucesos, pero no va a poder interiorizarse en el mundo andino, en el pensamiento andino, en el mundo mágico, mítico del mundo andino. Entonces el indigenismo ortodoxo va a tener una visión racional de los sucesos. A diferencia del neoindigenismo que ya va a incorporar el realismo mágico, la mirada mágica, mítica, religiosa del mundo andino. Por eso que hay una gran diferencia entre el indigenismo ortodoxo y el neoindigenismo. En el indigenismo ortodoxo, por ejemplo, están las obras de Ciro Alegría y de López Albújar. En Ciro Alegría, en El mundo es Sancho y ajeno, el narrador describe las costumbres, el narrador describe el enfrentamiento del campesino contra el gamonal, pero ¿qué sucede? Rechaza o de pronto no entiende algunas, algunas costumbres que para el narrador le es un poco difícil comprender, entender, porque él habla de la sugestión, por ejemplo, ¿no? Él no ve estas nociones del pensamiento andino o mágico, ¿no? Hay diferentes pasajes donde el personaje Benito Castro, por ejemplo, le dice al pueblo, ¿no? Hay que tratar de que esta laguna, ¿no?, sea llevada por otro rumbo, ¿no? O sea que hay que, una parte de la laguna hay que desembocarlo para otro espacio. Y entonces todos empiezan a decir, no, porque la laguna es sagrada, ¿no? Entonces Benito Castro dice, olvídense de esa construcción de la laguna sagrada, no hay que usarlo. Entonces, Benito Castro no está vinculado necesariamente a estos elementos del pensamiento andino, ¿no? Y el narrador enfatiza eso, ¿no? No cree entonces sobre estos elementos mágicos, míticos del mundo andino. A diferencia del neoindigenismo, donde el narrador ya se ha interiorizado estos elementos, sabe las costumbres, conoce los sucesos a profundidad. Por eso que hay una gran diferencia entre el indigenismo ortodoxo y el neoindigenismo. En el neoindigenismo, el narrador plantea esta visión mágica religiosa, ¿no?, del mundo andino, plantea esta visión mítica, y por eso que Arguedas estaría dentro del neoindigenismo, ¿ya? Entonces ahí vemos dos conceptos distintos, ¿no?, dos perspectivas distintas del movimiento indigenista. Enrique López Albújar da inicio a la postura del indigenismo a través de cuentos andinos, ¿no? Va a iniciar en 1920, recuerda, con la publicación de esta obra, pero recuerda que López Albújar también ha escrito obras de carácter modernista y fantástico, así que no toda su producción va a estar vinculada al indigenismo, sino a través de los cuentos andinos. Pero gracias a López Albújar se logra romper con la visión idílica, modernista, romántica que se tenía del indio hasta ese momento. En Ciro Alegría vamos a encontrar, por ejemplo, desarrolla un indigenismo documental y denunciatorio,
porque logra reflejar este conflicto que tiene las comunidades en la parte norte andina del Perú. Entonces hay un indigenismo documental, ¿no? Y un indigenismo denunciatorio, ¿por qué? Porque estas obras denuncian cómo las comunidades están siendo destruidas, ¿no? Por eso que ahí está esa denuncia. Muestra el plano psicológico de los habitantes del mundo andino, incorpora pequeños relatos a su novela, utiliza regionalismos, también el sentido de la oralidad está presente en Ciro Alegría. Va a plantear la lucha del hombre andino, ¿no?, contra el gamonal. Y se propone entonces la identificación del ser humano con el paisaje. Esos son algunos elementos que se muestran en la producción de Ciro Alegría, ¿no? Recuerda El mundo es ancho y ajeno, está también la obra, por ejemplo, Los perros hambrientos, Duelo de caballeros, La serpiente de oro, obras de Ciro Alegría. A diferencia de Arguedas, Ciro Alegría plantea un indigenismo épico, una visión épica, porque está constantemente el personaje en una lucha, ¿no? Una lucha constante, ¿no? Una lucha contra el gamonal, contra el terrateniente, ¿no? O de pronto una lucha contra la naturaleza. En el caso de Arguedas, vamos a encontrar más bien una visión lírica, poética. Permite el acceso profundo a la interioridad indígena, por tanto, el narrador está hablando desde lo más interior del mundo andino. Por eso que el narrador conoce, sabe las costumbres, las tradiciones del mundo andino, los ritos, ¿no?, vinculados al mundo andino. Propone una mirada mítica del universo andino desde su interior. Recuerda que Arguedas va a insertar el quechua a su narrativa, ¿no? Hay huaynos en quechua, hay pequeños diálogos en quechua, por ejemplo, en los ríos profundos. Y muestra una mirada también subjetiva, ¿no?, del mundo andino, ¿no? Porque está presente mucho el yo, ¿no? O sea, la primera persona, el estilo autobiográfico en algunos casos, ¿no? Así que en la parte norte andina del Perú, Ciro Alegría; en la parte sur andina del Perú, Arguedas. Y hay otro autor que trata sus obras en la parte norte, en la parte, perdón, centro andina del Perú, que es Manuel Escorza. Estos son entonces algunos autores eh, que representan el indigenismo. Recuerda entonces la diferencia entre lo que es el indigenismo tradicional y lo que es el neoindigenismo. Bien, preguntas, dudas hasta aquí sobre el indigenismo y el neoindigenismo. ¿Todo ok? Bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a responder las dos primeras preguntas, ¿ya? Para poder captar lo que hemos aprendido hasta este momento. A ver, pregunta uno y pregunta 2. ¿Cuál sería la respuesta?
Ahora, en la pregunta número 1, ¿cuáles son las características? A ver, dice, una de las variantes fue la novela psicológica. No, no hay variantes en la narrativa indigenista que sea la novela psicológica. Exposición de una crítica social, sí. La visión contra el gamonalismo, por ejemplo, la denuncia, ¿no?, de la explotación. Se emplea un lenguaje experimental y solemne. En el indigenismo no se plantea ese lenguaje solemne o experimental, ¿no? Es un lenguaje llano, un lenguaje sencillo, ¿no? Preferencia por espacios rurales y andinos, eso sí se desarrolla. Convivió con el desarrollo de la vanguardia, también hemos mencionado que tanto el indigenismo y la vanguardia conviven, ¿no?, dentro de estos periodos. Ujú. La respuesta, por tanto, sería la A, como bien lo han señalado por aquí en los comentarios, sí, muy bien. Ahora vamos con la pregunta número 2. Recuerda, en la pregunta 2 nos está hablando sobre el indigenismo ortodoxo y el neoindigenismo. Ambos se vinculan por algo, ¿no? Nos menciona por qué se están vinculando. Sin embargo, dice, a diferencia de la anterior etapa, el neoindigenismo incluye. Así que, ¿cuál debería ser la respuesta aquí? A ver, leen con cautela, con detenimiento, no se equivoquen. Recuerden que en el caso de la pregunta 2, miren, el indigenismo en el Perú se desarrolló en dos momentos, el indigenismo ortodoxo y el neoindigenismo. Ambos se vinculan porque reivindican el pensamiento andino, quiere decir que está vinculado al plano, el pensamiento andino está vinculado ¿a qué? Al plano mitológico, al plano cultural en cierta medida, ¿no?, a las costumbres, al plano mitológico, a su concepción religiosa. Y esto no lo va a plantear el indigenismo ortodoxo. Recuerda que el indigenismo ortodoxo no reivindica el pensamiento andino. La mirada mítica, mágica, religiosa del mundo andino no está en el indigenismo ortodoxo. Por eso que la A no puede ser. ¿Cuál debería ser? Creo que por aquí, a ver, alguien está activando su micrófono. Ah, Ariana, creo que está activando tu micro, pero no se puede escuchar. Sí. No, no, no te preocupes, no, no se escuchaba. Pensé que ibas a preguntar algo por eso. Ujú. Ya, ok. A ver, ¿cuál debería ser la respuesta entonces? Si no es la A, en la pregunta 2. Claro, como se está mencionando, ambos denuncian los abusos contra el indio, eso sí. Ambos representan de manera fidedigna al indio, sí. Ambos revaloran las tradiciones quechuas. Bueno, siempre y cuando estas tradiciones no estén vinculadas al plano mítico religioso, el indigenismo ortodoxo lo plantea, ¿no? Pero no todos. Ahora dice, el neoindigenismo incluye, ¿qué incluye el neoindigenismo? El conflicto por las tierras comunales, este de aquí ya se utiliza en el indigenismo ortodoxo. La mirada mágica del sujeto, eso sí, lo incluye el neoindigenismo. Por eso que la respuesta aquí es la C. Ujú. Entonces recuerda, el neoindigenismo que incluye la mirada mágica del sujeto andino.
Exacto. La respuesta ahí sería la C. Bien, volvamos entonces a lo que habíamos tratado, ¿no? Hemos hablado entonces sobre las etapas del indigenismo, no hemos planteado un poco la diferencia entre lo que es el indigenismo tradicional o también llamado indigenismo ortodoxo y lo que se desarrolla en el llamado neoindigenismo, ¿no? Bien, ya dicho eso, entonces vamos a continuar. Vamos ahora a hablar sobre la novela de Ciro Alegría, ¿no? El mundo es ancho y ajeno. Como están observando aquí, eh, tenemos un pequeño esquema respecto al mundo es ancho y ajeno. ¿Qué sucede? Aquí estamos observando, por ejemplo, dentro de la obra, esta lucha por las tierras, ¿no? Recuerda que es una característica muy importante, ¿no? De la concepción de Ciro Alegría, la lucha por la tierra, ¿no? Durante la primera mitad del siglo XX, en el ámbito rural del Perú se impuso el gamonalismo, un sistema de explotación a las comunidades indígenas por los dueños de las haciendas. Estos grandes gamonales realizaban todo el esfuerzo para arrebatar las tierras de las comunidades y con ello reducir al indio a condiciones extremas de trabajo. Para ello se respaldaban en su enorme poder económico y político, constituyéndose en reguladores de la ley dentro de sus tierras. Como el mundo es ancho y ajeno, Ciro Alegría realiza una denuncia de altas connotaciones políticas porque condena el sistema social que liquida las instituciones más valiosas del Perú, siendo para él una de ellas la comunidad campesina. Nos estamos dando cuenta entonces que dentro de la postura de el indigenismo lo que se busca es luchar contra este vínculo de el gamonal, ya que el gamonalismo, este sistema, liquida las comunidades campesinas. Y para Ciro Alegría, esta comunidad o las comunidades van a ser instituciones muy valiosas, muy importantes en el mundo andino. Si se destruye estas instituciones, las comunidades, el campesino estará en su orfandad, ¿no? Y por eso que el gamonal desea eso, para que así las comunidades al ser destruidas o de pronto al ser despojadas de sus tierras, el campesino tendrá entonces que esclavizarse, ¿no? En el mundo de Sancho y Ajeno se va a mostrar ese elemento. Trata sobre la comunidad de Rumi y cómo de pronto esta comunidad va a estar enfrentándose contra Álvaro Amenábar, propietario de la hacienda Humay. Así que van a entrar en un juicio por la propiedad de la tierra. En este enfrentamiento judicial, la comunidad va a recurrir a el abogado Rosendo, el abogado Bismarck Ruiz, Rosendo Maki, que es el alcalde, que representa la solidaridad, se representa de pronto la tradición. Rosendo Maki contratará a Bismarck Ruiz con la intención de que este personaje, ¿no?, pueda ayudar a la comunidad para enfrentar a Álvaro Amenábar. Sin embargo, Álvaro Amenábar, como tiene mucho poder, está buscando jueces, ¿no?, testigos, está comprando, ¿no?, abogados, jueces, testigos, de todo, para que él pueda ganar este litigio. Incluso Bismarck Ruiz va a engañar a la comunidad el día del juicio. Por ello, al final, la comunidad va a tener que ser desalojada. Este suceso genera una gran tristeza, ¿no?, a la comunidad, porque ellos pensaban que ya iban a ganar, porque incluso Vilma Ruiz le menciona, ¿no?
que todo lo que tenían ya era para que ellos ganen, sí o sí, ¿no? Era imposible que Álvaro Amenábar logre la victoria. Sin embargo, al final, los jueces señalan esto, ¿no? Por esto que ahora van a tener que marcharse a la meseta del Yanañahui. ¿Y con qué finalidad? Ya que han sido despojados de sus tierras, no les queda otro remedio que marcharse a esta meseta. La meseta del Yanañahui va a ser un lugar inhóspito, va a contradecir todo lo que de pronto tenían en la comunidad de Rumi, que era unas tierras fértiles. En cambio, en la meseta del Ñanañahui no hay tierras fértiles. Por eso que la comunidad va a tener que realizar grandes faenas para poder sobrevivir en ese espacio. En medio de todo esto, Rosendo Maki va a ser llevado a prisión, porque recuerda que el ganado de la comunidad de Rumi constantemente bajaba a las tierras de Rumi, ¿no? Ahora le pertenece a Álvaro Amenábar. Y por eso que Álvaro Amenábar lograba atrapar a todos estos ganados y le decía a la comunidad que ese ganado le corresponde a él. Rosendo Maki intenta liberarlos, pero lo atrapan y lo llevan a prisión. En prisión se encuentra con el Fiero Vázquez. El Fiero Vázquez le menciona a Rosendo Maki que tiene un plan para poder huir. Sin embargo, Rosendo Maki no desea, ¿no? No quiere huir de esto, de esta carceleta, porque Rosendo Maki señala que si huye, Álvaro Menábar utilizará, ¿no?, este elemento para ir en contra de su comunidad. Además, él no ha hecho nada malo, por eso que la justicia tarde o temprano lo va a liberar. Ahí te das cuenta que Rosendo Maki es un personaje idealista, ¿no? Cree de pronto que la justicia estará a favor, ¿no?, de las personas que no han cometido nada. Sin embargo, la obra nos muestra que la justicia está más bien favoreciendo a los que tienen poder, a los que tienen dinero, como Álvaro Menábar. El Fiero Vázquez escucha entonces las palabras de Rosendo Maki, deja entonces al alcalde de Rumi y logra huir. Tras la huida, muchos de los guardias van a golpear a Rosendo Maki pensando que él es o él había hecho todo lo posible para que Fiero Vázquez huya, ¿no? Su cómplice. Lo empiezan a golpear y lo golpean de tal manera que incluso le rompen la cabeza, ¿no?, como una piedra. Lo golpean tanto que se desmaya Rosendo Maki y le echan agua para que se despierte, ¿no? Lo siguen golpeando. ¿Y por qué de pronto los guardias están golpeando de esa forma? Porque recuerda que los hacendados, ellos querían atrapar al Fiero Vázquez, porque Fiero Vázquez robaba constantemente a los hacendados, ¿no?, a las personas de dinero. Y ahora que Rosendo Maki eh, está en prisión y no ha dicho nada sobre la huida del Fiero Vázquez, todos empiezan a golpear al Fiero Vázquez, perdón, al Rosendo Maki, porque han escapado del Fiero Vázquez. Y entonces los dueños, ¿no?, los hacendados van a ir contra ellos, ¿no? Así que tras los golpes dejan a Rosendo Maki y Rosendo Maki morirá, ¿no?, unas horas después, producto de todas las contusiones que tenía en su cuerpo. Deciden enterrar el cuerpo de Rosendo Maki sin avisar a la comunidad, porque la comunidad se va a enterar de pronto de que Rosendo Maki ha sido golpeado, ha sido asesinado en prisión. Por eso que deciden enterrar sin que la comunidad se entere. Y además hacen un papel indicando que Rosendo Maki ha muerto de forma natural. Por eso que en el pueblo no van a ver el rostro, el cuerpo de Rosendo Maki todo amoreteado, todo golpeado, sino que ya va a estar enterrado. Así no va a haber levantamientos del pueblo contra las autoridades. Y cuando el pueblo se entere, ¿no?, que ya Rosendo Maki ha muerto, que ya ha sido enterrado, empiezan a exigir justicia, ¿no?, para que se enclarezca todo. Pero no le hacen caso. Así que
La comunidad ahora está sin su alcalde, están en la meseta del Ñañañau y siguen realizando actividades, no faenas, hasta que aparece Benito Castro. Benito Castro, que es el ahijado de Rosendo Maki, ha llegado a la comunidad de Rumi con la intención de reencontrarse con su familia. Pero al reencontrarse, ¿no?, con la comunidad se sorprende porque la comunidad prácticamente ha cambiado, ¿no? Benito Castro era un niño que estaba siendo golpeado por su padrastro. Constantemente su padrastro golpeaba a Benito Castro, ¿no? No lo quería. Por eso que Rosendo Maki lo va a cuidar a Benito Castro como si fuese su hijo. Hasta que Benito Castro, ya siendo adolescente, joven, ¿no?, decide retirarse de la comunidad de Rumi. Y entonces Benito Castro va a estar fuera de la comunidad, va a padecer hambre, no va a estar encarcelado, va a estar en el ejército, va a ser sindicalista, o sea, va a tener una vida, ¿no? Benito Castro. Y entonces ya Benito Castro decide retornar para reencontrarse con Rosendo, con los hijos de Rosendo, ¿no? Pero cuando retorna a la comunidad Rumi, recuerda que la comunidad Rumi está inhóspita porque todos se han ido a la meseta. Benito Castro se pone al tanto de los sucesos, está triste por la muerte de Rosendo, la comunidad recuerda que necesita un nuevo alcalde, y en medio de todo esto aparece una citación, indicando que la meseta de Ñanañahui también le pertenece a Álvaro Amenábar. Por eso que le dicen que tienen que desalojar esa meseta, porque recuerda que es el lugar donde también tiene Álvaro Amenábar poder. Así que eligen al nuevo alcalde, y este nuevo alcalde será Benito Castro, y Benito Castro le va a decir a la comunidad que no hay que marcharnos, ¿no? No hay que salir de este lugar. Hay que luchar por la tierra, ¿no? Porque Benito Castro se da cuenta que constantemente los campesinos están huyendo, huyendo, y los gamonales al final están obteniendo todos estos territorios bajo amenazas, bajo justicia, ¿no? O sea, bajo las leyes. Entonces, Benito Castro le dice a la comunidad, es momento de luchar, ¿no? No hay que apartarnos. La suerte de los pobres es una sola, dice, ¿no? Y hay que unirnos. Y empieza a hacer, ¿no?, a decir un discurso, Benito Castro, ¿no? Al momento de que todos aceptan enfrentarse a Álvaro Menábar, ¿no? Por ejemplo, en este discurso vamos a leer un pequeño fragmento, ¿no?, del discurso de Benito Castro cuando se ha convertido ya en alcalde de Rumi, ¿no? En este caso de la meseta del Ñanañahui. Dice, comuneros, según lo resuelto por la Asamblea, ha llegado la hora de defendernos. Sabemos que en Humay, que es la hacienda donde está Álvaro Amenábar, sabemos que en Humay se están concentrando los caporales y la Guardia Civil. Vendrán hoy en la noche o mañana a más tardar. Yo sigo diciéndoles que solo tengo que pedirles un esfuerzo grande en este momento. La ley nos ha sido contraria y con un fallo se nos quiere aventar a la esclavitud, a la misma muerte. Álvaro Benávar, el gamonal vecino, quiso llevarnos a su mina principalmente, pero consiguió que los mercados le vendieran una hacienda y de ahí sacó gente para pudrirla en el socavón. Ahora ambiciona unos miles de soles más y va a sembrar coca en los valles del río Ocros. Para eso nos necesita, para hacernos trabajar de la mañana a la noche aunque nos maten las tercianas. Él no quiere tierras, quiere esclavos. ¿Qué ha hecho con las tierras que nos quitó? Ahí están baldías llenas de yuyos y arbustos sin saber lo que es la mano cariñosa del sembrador. La casa se cae y la de nuestro querido viejo Rosendo es un chiquero. Tampoco quiere las tierras de Ñanañahui. Sigue persiguiendo a los comuneros para reventarlos. Cuando la ley da tierras, se olvida de lo que va a ser la suerte de los hombres que están en esas tierras. La ley no los protege como hombres. Los que mandan se justificarán diciendo, váyanse a otra parte, el mundo es ancho. Cierto, es ancho, pero yo, comuneros,
Conozco el mundo ancho donde nosotros los pobres solemos vivir, y yo les digo con toda verdad que para nosotros, los pobres, el mundo es ancho pero ajeno. Ustedes lo saben, comuneros, lo han visto con sus ojos por donde han andado. Algunos sueñan y creen que lo que han visto es mejor, y se van lejos a buscarse la vida. ¿Quién ha vuelto? El maestro Pedro Maita, que pudo regresar pronto. Los demás no han vuelto y yo les digo que podemos llorarlos como muertos o como esclavos. Es penosa esta verdad, pero debo gritarla para que todos endurezcan como el acero la voluntad que hay en su pecho. En ese mundo ancho cambiamos de lugar, vamos de un lado para otro buscando la vida, pero el mundo es ajeno y nada nos da, nada, ni siquiera un buen salario, y el hombre muere con la frente pegada en una tierra amarga de lágrimas. Defendamos nuestra tierra, nuestro sitio en el mundo, que así defenderemos nuestra libertad y nuestra vida. La suerte de los pobres es una, y pediremos a todos que nos acompañen, así ganaremos. Esas palabras es de Benito Castro, ¿no? Y con estas palabras la comunidad acepta, ¿no? Y van a enfrentarse entonces a Álvaro Amenábar, ¿no? A los gamonales, a, a la Guardia Civil, a los caporales. Hay una comunidad cercana, se llama la comunidad de Muncha, también va a apoyar a la comunidad de Rumi, así que están esperando la llegada de los caporales y de la Guardia Civil. Los varones están al frente, ¿no? Las mujeres y los niños están en sus casas. Si esto fracasa, van a ir corriendo a decir a las mujeres y a los niños, a los ancianos, a los sobrevivientes que huyan por el cerro para que se vayan por el Amazonas, para que no sean esclavos de Álvaro Menábar. Así que todos están con esa disposición, avanzan, se ponen estratégicamente y esperan la llegada de los caporales y la Guardia Civil. Así que llega el momento de la acción. Aparece la Guardia Civil y los caporales con sus pistolas, con sus náuseres, y empieza a haber una acribillación, ¿no? Empiezan a acribillar a los comuneros, ya sean los líderes como algunos líderes de Muncha, algunos líderes de la comunidad de Rumi. Benito Castro también ha sido acribillado, ¿no? A pesar de ello, Benito Castro ha recibido algunos disparos. Ve Benito Castro como sus compañeros están cayendo, está saliéndole sangre, ¿no? Intenta ayudarlos, pero ya es demasiado tarde. Así que Benito Castro, mientras va ayudando a uno y a otro, se va dando cuenta que muchos están cayendo, ¿no? Porque recuerda que están acribillándolos, ¿no? Se da cuenta entonces que esto no va a seguir para más y por eso que Benito Castro decide, ¿no? Ir corriendo a avisar, ¿no? Para que huyan, porque de pronto han fracasado en esta lucha contra el opresor de Álvaro Amenábar, ¿no? Así que Benito Castro ha llegado a su casa, ¿no? Y está gritando, ¿no? Para que salga su esposa y su hijo, ¿no? De pronto llega el mismo Benito Castro con la cara, las ropas y las manos rojas. Se ha manchado atendiendo a sus compañeros y con el borbollón que emana de su propia herida. Cae frente a su casa llamando a su mujer con una voz ahogada. Marguicha acude con su hijo en los brazos. Váyanse, váyanse, alcanza a decir el hombre rendido, ronco, frenético, demandando la vida de su mujer y su hijo. ¿A dónde iremos? ¿A dónde? Implora Marguicha, mirando con los ojos locos al marido, al hijo, al mundo, a su soledad. Ella no lo sabe y Benito ha muerto ya. Más cerca, cada vez más cerca, el estampido de los Mauseres continúa sonando. Así finaliza entonces El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. El tema central entonces de la obra es la lucha por la tierra. El resultado de este conflicto será el despojo de los terrenos y al final la aniquilación de los campesinos. En la obra subyace una denuncia de connotaciones políticas, ya que se condena el sistema socioeconómico, que sería el gamonalismo, que liquida la propiedad agraria comunal. Entonces ahí te das cuenta que esta obra nos plantea, ¿no? una
crítica al sistema comunalista, ya que el comunalismo está destruyendo las comunidades campesinas. Entre los temas secundarios podemos encontrar la comunidad como espacio de fraternidad, la justicia al servicio de los comunales, la sabiduría popular representada en Rosendo Maki, la corrupción de los funcionarios, ¿no? Entre ellos Bismarck Ruiz, por ejemplo. Los espacios de representación, recuerda que dentro de la obra El mundo es ancho y ajeno encontramos eh, el espacio de la comunidad como un elemento armónico y la hacienda como un elemento de explotación. Constantemente va a haber esa dualidad, ¿no? Armonía y explotación. Eso es entonces El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. Bien, hasta aquí. Preguntas, dudas hasta este punto sobre la novela de Ciro Alegría. ¿Todo ok? Vamos ahora a hablar sobre los ríos profundos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en el caso de los ríos profundos? La novela de los ríos profundos nos presenta las peripecias de Ernesto, un adolescente de 14 años, en la ciudad de Abancay, narrada por su propio protagonista. Así que recuerda, aquí no vamos a encontrar un narrador omnisciente propiamente dicho, sino un narrador personaje, específicamente el narrador protagonista, ¿no? Narrado por su protagonista, la novela está escrita en un estilo autobiográfico y dividida en 11 capítulos. Asimismo, la obra incluye cantos quechuas como parte integral de la acción narrativa y como elementos que configuran el sentir de los personajes. El género que pertenece a los ríos profundos, el género épico, la especie novela, la división 11 capítulos, está narrado, recuerda por el protagonista, ¿no? Ernesto. Hay una mirada animista, ¿no? Recuerda que la naturaleza cobra vida, ¿no? Hay una mirada anticlerical, hay un rechazo a la iglesia, ¿no? Hay una crítica a la iglesia. Se utiliza el quechua, los huaynos en quechua, por ejemplo, ¿no? Algunos diálogos en quechua también están presentes en los ríos profundos. El tema central de la obra es la identificación con el mundo andino, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar cómo de pronto el ser humano se va a identificar, se va a relacionar con el mundo andino, poco a poco, ¿no? Entre otros temas podemos encontrar la violencia racial y social presente en la obra a través de este espacio que es el integrado, ¿no? El colegio integral, donde están los niños como Antero, Chauca, Niño Palacios, entre otros, ¿no? Entonces va a haber un enfrentamiento racial, ¿no? Social dentro de la obra, ¿no? Y el internado o el colegio internado va a ser como una radiografía de lo que es el Perú. Hay un desarraigo cultural también. Cuando se habla de desarraigo, dice, cuando una persona se aleja de sus raíces familiares, sociales y culturales, comienza a experimentar un extrañamiento que afecta a su identidad, ¿no? El niño Ernesto, por ejemplo, ¿no? Está dentro de esta concepción del desarraigo cultural, ¿no? Poco a poco se va alejando, ¿no? De su perspectiva, eh, ¿no? De la visión racional, ¿no? Objetiva, y ya se va insertando a el mundo andino, ¿no? Se está identificando con el mundo andino. El sistema opresivo de educación también se presenta a través del colegio internado, que tiene un discurso religioso, ¿no? Y por eso que hay una crítica, ¿no? A este sistema. El vínculo andino del hombre con la naturaleza, ¿no? Otro tema que también está presente. Mientras el niño Ernesto va recorriendo con su padre diferentes lugares, el niño Ernesto va describiendo el paisaje, va describiendo las costumbres, el niño Ernesto va manifestando, ¿no? La flora, la fauna, ¿no? La naturaleza en sí, ¿no? Cómo va variando, cómo va cambiando de pueblo en pueblo. La obra
nos cuenta cómo de pronto el niño Ernesto y su padre, que es un abogado, han llegado al Cusco, ya que de pronto el padre va a querer hablar con el viejo, un pariente del padre, del niño Ernesto, ¿no? Para hacer negocios. Sin embargo, el viejo va a tratarlo mal, ¿no? Por eso que el padre se molesta y le dice al niño Ernesto que se van a retirar al día siguiente, a primera hora, ¿no? Así que ambos van a recorrer las plazas, ¿no? La plaza del Cusco. Se va a ver, por ejemplo, el niño Ernesto, la piedra de los 12 ángulos, ¿no? Estas piedras que dice el niño Ernesto me hablan, ¿no? Menciona el niño Ernesto, ¿no? Están hablando conmigo. Ahí te das cuenta que el niño Ernesto está dentro de la mirada del mundo mágico, mítico. Luego de ello, el niño Ernesto con su padre salen de paseo, bueno, se marchan del Cusco, ¿no? Van a ir a Bancay, pero para llegar a ese lugar van a tener que pasar por diferentes pueblos. Así que aquí vamos a encontrar la descripción de estos pueblos, las costumbres, ¿no? La flora, la fauna, ¿no? También el plano etimológico de los nombres del pueblo o los nombres de algunas plantas o algunas aves. Por eso que vamos a encontrar dos perspectivas, ¿no? La perspectiva del narrador adulto, que nos cuenta, ¿no? Estos aspectos etnológicos, ¿no? Etnográficos, y el narrador que tiene una perspectiva de niño, ¿no? Que nos cuenta los pormenores de el colegio integrado, ¿no? La relación que tiene con sus amigos, ¿no? Todos esos elementos desde la mirada de un niño, ¿no? Un niño de 14 años. Entonces el narrador se desdobla, ¿no? El narrador tiene dos perspectivas, ¿ya? Bien, cuando llegan a Bancay, el padre va a conseguir un trabajo y va a dejar al niño Ernesto en el colegio internado. El niño Ernesto va a conocer la OPA Marcelina, que va a representar el lado de la sexualización dentro del colegio internado. Muchos van a abusar de la OPA Marcelina, entre ellos algunos curas. Va a conocer también a Antero, a el niño Palacios, ¿no? A otros personajes que van a tener una serie de enfrentamientos, ¿no? Antero, por ejemplo, es hijo de un hacendado, Palacios es hijo de un campesino, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo se va relacionando las clases sociales en el internado también. Ernesto, a pesar de estar en el colegio internado, no se aleja de la naturaleza, no se aleja del mundo andino. Va a visitar, por ejemplo, Huanupata, pero antes de ello va a conocer Patibamba, ¿no? La visita de Patibamba va a ser un lugar donde se está abusando de los campesinos, de los colonos. Hay una explotación en Patibamba, ¿no? A diferencia de Guanupata, donde es un lugar donde Ni Ernesto se siente más cómodo, ¿no? Escucha algunos guainos, los bailes, ¿no? Ahí están Doña Felipa, por ejemplo, que más adelante realizará la rebelión de las chicheras. Antero va a traer un trompo, el Zumbaiju, que va a generar un aspecto armónico, ¿no? Instaura el universo de la luz y armonía en el internado, ¿no? Donde todos estaban luchándose entre sí, enfrentándose, ¿no? Porque eran de diferentes clases sociales. Antero trae el Zumbaiju, el trompo, y ya todos se olvidan en ese instante, ¿no? Y todos observan, ¿no? Este trompo. Por eso que se instaura la armonía en ese momento, ¿no? Antero luego regala este trompo al niño Ernesto. Ahí te das cuenta que el trombo, el Zumbaiju, va a considerarse como un elemento mágico mítico, ¿no? El niño Ernesto luego va a escuchar que hay algunos cánticos, que hay algunas protestas, junto con Antero va, y el niño Ernesto ayudará a las chicheras, la rebelión de las chicheras. Ahora, ¿por qué se da esta rebelión de las chicheras? Sucede que eh, la sal, ¿no? Se está acabando, ¿no? Y los hacendados lo que están haciendo es guardar estos costales de sal y no le está dando a los colonos, con la intención de
que se genere una escasez y así los hacendados puedan vender a un precio más elevado a los colonos, a los campesinos, y ellos se pueden endeudar. Por eso que de pronto las chicheras rompen este almacén y empiezan a entregar la sal, ¿no?, a muchas de las personas. Pero viene la Guardia Civil, el ejército, y arrastra a todas las chicheras que han roto de pronto este almacén. El niño Ernesto recuerda que ha participado también en esta rebelión y así que cuando el padre Linares se entera lo va a castigar. Vamos a encontrar una serie de situaciones, entre ellos el Lleras, era uno de los personajes que golpeaban a los niños, que era muy fuerte. Al final se va a marchar, ¿no?, el Lleras, y tenía un amigo, el Añuco, ¿no?, que era como el brazo derecho del Lleras. Así que sin el Lleras, el Añuco ya se convierte en una persona más tranquila, menos rebelde. Luego vamos a encontrar en la peste de tifo en el pueblo. Muchos van a morir, incluso la Opa Marcelina. Ernesto estaba muy cerca cuando la Opa Marcelina muere. Por eso que creen que Ernesto también está contagiado, así que lo ponen en cuarentena. Como pasan los días y Ernesto no tiene síntomas, lo liberan. Mientras que los colonos han tomado a Bancay porque las personas adineradas se han retirado para no contagiarse de tifo, así que se han quedado solamente los colonos. Ellos exigen a los curas que realicen rezos para que puedan controlar el avance del tifo. Así que de pronto se está desarrollando estos aspectos. El padre Linares le dice al niño Ernesto, ya que no está contagiado, le dice que se vaya a la hacienda del viejo, porque de pronto en la hacienda del viejo va a estar su padre, ¿no? O sea, va a llegar su padre a ese lugar para que se puedan encontrar. Así que con permiso del padre, Ernesto abandona, ¿no?, este lugar. Pero el niño Ernesto no va a ir a la casa del viejo, sino que va a ir por otro extremo, por otro lugar para reencontrarse con su padre. Y en medio que de este camino hay un puente, está observando en el puente y empieza a preguntarse si los colonos han logrado vencer al Atifo, y si es así, este río logrará arrastrarlo, ¿no?, llevarlo hasta la muerte, ¿no? Es de los ríos profundos de Arguedas. Ahí estamos observando entonces cómo el niño Ernesto poco a poco va insertándose al mundo andino, ¿no? La identificación con el mundo andino desde el plano de la naturaleza, ¿no?, desde el plano también de las costumbres que se van a plantear dentro de la obra. Bien, eso sería entonces todo lo relacionado con la clase de hoy sobre el tema del indigenismo. Así que de pronto voy a poner el enlace para que puedas ya estar marcando las claves. Ya recuerda que Ciro Alegría está vinculado al indigenismo ortodoxo, no inserta elementos de la vanguardia, no inserta el lenguaje quechua, mientras que Arguedas sí. Por eso que Arguedas recuerda que es considerado el narrador bilingüe, ¿no? En el caso de Ciro Alegrías, su visión épica, Arguedas su visión poética, ¿no? Recuerda eso, ¿ya? Bien, ahí está el enlace, ya puedes estar marcando tus claves y luego retornas para poder resolver algunos ejercicios de la clase de hoy.
Muy bien, a ver, ¿cómo van en el examen? La mayoría ha sacado correcto, muy bien. Aunque todavía falta casi la mitad del salón en dar el examen, ¿ah? Pero hasta este momento, la pregunta 2, algunos se están confundiendo en la pregunta 2. Recuerda que no se busca luchar por las tierras del Gamonal, porque el Gamonal no es el propietario de esas tierras, sino la comunidad, recuerda, ¿no? Algunos se han confundido ahí y están mencionando que el indigenismo lucha por, o sea, a favor del Gamonal, no, ¿no? Tengan cuidado en la pregunta 2. Empezamos entonces. Recuerda que se reivindican no las costumbres perdidas, ¿no? Las costumbres están ahí, no se reivindica aquellas costumbres que se han perdido, ¿no? Pregunta número 3. A ver, por ahí algunos ya están marcando. Muy bien, ya terminó André, muy bien, Darwin, felicitaciones. Muy bien, Angie, felicitaciones también. Ariana también, 18. Muy bien, Mari, 18 también. Y la respuesta a la pregunta 3, efectivamente. La pregunta 3 dice, selecciona la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado. El indianismo aparece en la narrativa de Clorina Mato de Turner, ¿no? Así que la respuesta en la 3 es la B. Pregunta número 4. A ver, en este fragmento, ¿cuál debería ser la respuesta? A ver, tomando en cuenta este fragmento, dice, ¿cómo se diferencia de Rumi el paisaje de Ñañahui? ¿Recuerdas lo que habíamos señalado, la diferencia entre Rumi y Ñañahui? ¿Recuerda? Eh, en el texto veíamos que Rumi era un lugar próspero, un lugar donde había tierras, fértiles. Y Ñañahui era un lugar más bien inhóspito, ¿no? Donde los comuneros van a tener que trabajar la tierra constantemente para poder sobrevivir, ¿no? Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Entonces vamos a ver en este fragmento justamente eso. Dice, los cerros que rodeaban la llanura de Yanañahui alzaban hacia el cielo desnudas rocas piedras, ¿no? O sea, hay puras rocas, ¿no? Como puños amenazantes, dice, como bastiones inconmovibles, como torres vigías, o las fraccionaban simulando animales, hombres o vegetales. En todo caso mostraban un retorcimiento patético o una firmeza que parecía ocultar algo de su mudez profunda. Las faldas más bajas estaban llenos de pedrones y guijas, entre los cuales crecían ichu, silbador y achaparrados arbustos bendijeros. Ahí te das cuenta que la comunidad de Rumi, como se describe, era próspera, pero aquí en Yanañahui solamente encontramos piedras, ¿no? Y ahí te das cuenta de ese contraste, ¿ya? Por eso que la respuesta en la número 4 debería ser la B. Ujú. En la pregunta número 5. Dice, tomando en cuenta como referencia el fragmento de la novela El mundo es ancho y ajeno de su alegría, ¿qué significa que Amenábar terminaría por esclavizarlos? ¿Qué significaría eso? Así que en este fragmento. El poder de Amenábar era tan grande que si no hacían algo se convertirían en sus esclavos. Correcto. La 5, la C. La 6.
A partir del fragmento, si todo el mundo es ancho y ajeno, alegría, ¿se puede colegir qué? Mira, se peleó todo lo que se pudo, han ganado la plata y la maldad. Bismarck Ruiz dijo que había juicio para 100 años y ha durado pocos meses. Muy luego crecen los expedientes cuando empapelan al pobre. Ya han visto que nadie quiso declarar en nuestro favor y al que quiso lo encerraron. ¿Qué íbamos a hacer? Exacto. Los comuneros pierden sus terrenos a causa del abuso de Amenábar. Pregunta 7. Y con esta pregunta terminamos. A ver, pregunta 7. ¿Cuál sería la respuesta? El narrador es la voz que enuncia el relato y se encuentra dentro del texto. Dice, la voz narrativa puede ubicarse dentro de la historia como el narrador personaje y también voces que están fuera de la historia como el narrador omnisciente y el objetivo. Con respecto a lo explicado, señale la voz narrativa del siguiente fragmento de El mundo es ancho y ajeno. El indio Rosendo Maki estaba enculquillado tal un viejo ídolo. Su nariz, quebrada, señalaba una boca de gruesos labios plegados con un gesto de serenidad y firmeza. Él también era un venerable patriarca. Desde hacía muchos años, tantos que ya no los podía contar precisamente, los comuneros lo mantenían en el cargo de alcalde o jefe de la comunidad, asesorado por 4 regidores que tampoco cambiaban. Este narrador, recuerda, este narrador conoce lo que sucede. Dice, desde hace muchos años. Entonces es un narrador que sabe, ¿no?, lo que ha sucedido antes, ¿no? Tiene conocimiento y está describiendo el personaje. Entonces es un narrador que no está participando en la historia, por eso que no es un narrador protagonista y tampoco es un narrador testigo. ¿Ya? Está describiendo al personaje y su descripción no es de forma objetiva. Su nariz quebrada señalaba una boca gruesa de labios plegados. No es un narrador objetivo, ¿ves? Es un narrador omnisciente. La respuesta, por tanto, es la D. Muy bien. Con esta pregunta entonces terminamos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense. Buen día para todos ustedes. Buen fin de semana también. Hasta la próxima. Cuídense.